Leyes de Newton, ¿sí? Hoy lo que vamos a estudiar son las 3 leyes de Newton para poder después hacer la suma de los sistemas de fuerzas, ¿sí? Newton en particular planteó lo que son sus leyes basándose en los estudios que había hecho Galileo sobre la variación en la aceleración de los cuerpos. Estas leyes se conocen también como los principios de dinámica. El primer principio que vamos a ver es el principio de inercia. Dice que todo cuerpo permanece en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante, si no ejercen fuerza sobre él o si la resultante de las fuerzas ejercidas es cero. Bien, lo más sencillito que lo podemos explicar es de la siguiente forma. Si un cuerpo está en movimiento, ese cuerpo permanecerá en movimiento a la perpetuidad, siempre y cuando no haya una fuerza que le diga, bueno, frena acá. Y también pasa lo contrario en el caso de que tengamos un cuerpo en reposo al cual le queremos ejercer una fuerza para que modifique su estado, ¿sí? Es fácil darse cuenta del estado de reposo porque, por ejemplo, nos podemos imaginar a un libro sobre una mesa, ¿sí? Pero también nos tenemos que imaginar que nuestro planeta se está moviendo y que en realidad estamos nosotros dentro de un sistema que está en continuo movimiento, ¿sí? Lo más importante de este principio, aparte de que las fuerzas me modifican el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, es que nos define el concepto de fuerza. Fuerza, nosotros en física la representamos con la letra F y le ponemos una rayita arriba que es un vector, lo cual me indica que la fuerza es una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial es aquella magnitud que tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Esta fuerza es la que me provoca la modificación en el estado de los cuerpos, ¿sí? Tanto el estado de movimiento como en el estado de reposo. Y se define de la siguiente forma. Dice que es aquel ente físico, le decimos ente porque lo puede producir cualquier tipo de cuerpo, capaz de producir una modificación en el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Básicamente lo que explicábamos anteriormente en el principio de inercia, ¿sí? Las fuerzas, la unidad de la fuerza es el newton, ¿sí? Nosotros la vamos a manejar en newtons. También hay que tener en cuenta, ¿se acuerdan que un newton era kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado? Bien, entonces, si pensáramos en un ejemplo, yo tengo un cuerpo, apoyado sobre una superficie que está quieto, ¿sí? Como está quieto, si quiero modificar su estado, simplemente tengo que hacer una fuerza para modificarlo y que empiece a moverse en el sentido hacia allá o hacia acá, depende para el lado donde yo quiera hacer la fuerza. En este caso, hacia la derecha, ¿sí? No nos olvidemos que en nuestro planeta Tierra, por estar parados, siempre va a existir lo que es la fuerza peso, que es la fuerza con la que me atrae la Tierra, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta y que la suma de todas las fuerzas siempre me tiene que dar cero. Eso es lo que me marca a mí el principio de inercia. Vamos ahora con el principio de masa. Principio de masa. La aceleración, es decir, la variación de la velocidad que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica, siendo la constante de proporcionalidad una magnitud denominada masa de un cuerpo. Eso es lo que nos explica el principio de masa, de cuál se desprende esta fórmula. Pero básicamente, para entenderlo de manera muy sencilla, dependiendo de la masa del cuerpo va a ser la fuerza que yo tengo que ejercer sobre él para que éste se desplace. O, si un cuerpo está en movimiento y yo lo quiero detener, mi fuerza también tiene que ser proporcional a la masa de ese cuerpo para poder frenarlo. Lo que tiene de particular la masa de un cuerpo es que es la cantidad de materia que lo compone. Por lo tanto, la masa de ese cuerpo no va a variar aunque esté acá en nuestro planeta o en cualquier otra parte del universo donde la gravedad es diferente. No hay que confundirla con el peso. El peso es una fuerza que mide la atracción de nuestro cuerpo con respecto al centro de la Tierra. Peso y masa son dos conceptos diferentes, ¿sí? Como dijimos antes, dependiendo de la masa de un cuerpo, va a ser la fuerza que yo tenga que ejercer sobre él y a partir de ahí tendrá una variación de velocidad que provoca una aceleración, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son las unidades y además cómo es que se compone cada una. Si nosotros nos manejamos con el simela, es decir, que siempre vamos a usar unidades que son simples y que conocemos, ¿sí? La fuerza, como dijimos antes, la vamos a medir en newtons. La masa, ¿sí?
la vamos a medir en kilogramos y la aceleración la vamos a medir en metros sobre segundos al cuadrado. Esta unidad no les es desconocida porque es la unidad que utilizamos siempre para la gravedad. Vamos a aclarar que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto a un determinado tiempo, ¿sí? La variación de esta velocidad yo la voy a medir durante un determinado transcurso de tiempo. ¿Por qué? Porque si no estaría continuamente midiendo las diferentes variaciones. Entonces, la aceleración es la variación de la velocidad durante un determinado tiempo. Obviamente dejamos aclarado, ¿sí?, que volvemos a lo mismo. Este principio depende fundamentalmente de la masa del cuerpo que estemos estudiando. Bien, dentro de este principio de masa se desprenden más aclaraciones que vamos a ver ahora. El peso, que lo representamos con la letra P y su vector, porque volvemos a lo mismo, es una magnitud vectorial. El peso es la fuerza con la que me atrae la Tierra o con la que la Tierra me atrae. El peso, al ser una fuerza, yo lo puedo calcular aplicando el principio de masa, ¿sí? Diciendo que el peso, que lo medimos en newtons, es igual a la masa, que la medimos en kilogramos, pero dista acá, en esta última partecita de la fórmula. ¿Por qué? Porque el peso depende de la gravedad, ¿sí? Como dijimos antes, la masa es la misma en la Tierra y en cualquier parte del universo porque es la cantidad de materia que compone un cuerpo, pero el peso no. Es decir, que mi peso va a ser diferente acá en la Tierra que en la Luna. En este caso, la aceleración que va a estar actuando en el peso es la gravedad. Una unidad y un número que nosotros ya conocemos. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Les recuerdo que esta es la gravedad para nuestra ubicación geográfica, ¿sí? ¿Cómo represento esta fuerza? Recién vimos en la parte de la inercia que hacíamos un cuadrado y le hacemos una fuerza que lo empujaba. En este caso, el peso siempre va al centro de la Tierra, es decir, que siempre va hacia abajo. Por lo tanto, si recurrimos al ejemplo que usamos para explicar el principio de inercia, en el que teníamos un cuerpo sobre una mesa, recuerden que a este cuerpo se le ejercía una fuerza para empujarlo y desplazarlo hacia la derecha, ¿sí? Mi derecha. También hay que dibujar al peso. Lo dibujo desde el centro del cuerpo hacia abajo y lo represento con la letra P. Estas flechas son vectores que en otro video les voy a enseñar cómo se suman los vectores. Siempre me tengo que acordar que el peso va hacia el centro de la Tierra. Entonces, por ejemplo, en este caso apunta hacia acá. Pero si el cuerpo estuviese inclinado, ¿sí?, supongamos que está inclinado de esta forma, estamos subiendo por una rampa. En este caso, la fuerza sería hacia allá, porque queremos, por ejemplo, subir una caja por una rampa, o mismo cuando ustedes arrastraban las mochilas con carrito en el colegio. Siempre el peso lo voy a dibujar del centro del cuerpo hacia abajo. No me importa que esté inclinado porque siempre el peso va hacia el centro de la Tierra. Siempre me tengo que imaginar que debajo de ese cuerpo está el planeta Tierra. Este mismo principio, el de masa, también se aplica cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo, ¿sí? Como en el caso anterior, que teníamos la fuerza que lo empujaba y el peso que después vamos a dividir en ejes de coordenadas, ¿sí? Porque no es tan así que puedo sumar todo junto, pero momentáneamente vamos a decirlo así. Estas dos fuerzas que tengo acá, la fuerza y el peso, las puedo sumar entre ellas para poder calcular cómo es la variación, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta que todas las fuerzas que se ejerzan las puedo sumar. Eso es otra aclaración del principio de masa. Vamos con el principio de inercia, lo que sería la tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este le aplica otra fuerza de igual, lo aclaro acá, mismo módulo, es decir, el mismo número y la misma unidad, pero de sentido contrario sobre el primero. Es decir, que si yo tengo un cuerpo, supongamos, y tengo otro al lado, todos apoyados sobre una mesa. Este cuerpo, ¿sí?, el pequeño, le va a ejercer una fuerza que se va a llamar acción
¿sí? Vamos a poner la F de fuerza, se va a llamar acción. Y el otro cuerpo le va a ejercer otra fuerza de igual módulo, es decir, con el mismo número y la misma unidad, pero de sentido contrario, porque esto se debe a una interacción. Esto se llama reacción. Lo que nos explica este principio es que las fuerzas siempre aparecen de a pares. Que para que haya fuerzas en el universo tiene que estar lleno de cosas. Si nos imaginamos que existe un solo cuerpo en todo el universo, no habría fuerzas que lo afecten y no existiría ningún tipo de ley, ¿sí? En este caso, el principio de acción y reacción también nos explica que las fuerzas aparecen de a pares. Siempre que tengo una acción, voy a tener una reacción. Como en este caso, este cuerpo pequeño le ejerce una fuerza al de al lado, generando una acción donde el sentido es hacia allá, la dirección es horizontal, ¿sí? En este caso el sentido para mí es hacia la derecha, ¿sí? Según mi sistema de referencia, y además es del mismo módulo, del mismo número y de dirección horizontal. En este caso, la reacción que la devuelve el segundo cuerpo va en sentido contrario, es decir, hacia mi izquierda, ¿sí? Para este lado, también horizontal y con el mismo módulo. Como se dan cuenta, una fuerza va hacia allá y la otra va hacia el otro lado. Y se produce porque hay una interacción entre dos o más cuerpos. En este caso, dos. Ahora vamos a ver dos fuerzas especiales. La fuerza de rozamiento, que siempre está entre nosotros, y la fuerza normal. La fuerza normal es una reacción a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre la superficie sobre la cual está apoyado, ¿sí? La fuerza normal se representa con la letra N y tiene un vector arriba, así que parece una ñ, ¿sí? Tiene un vector porque, como siempre decimos, si es una fuerza, es una magnitud vectorial. Bien, ¿cómo se define la fuerza normal? Esta fuerza aparece siempre que un cuerpo esté apoyado. Eso me lo tengo que grabar. ¿Por qué? Porque si un cuerpo está colgando, no tiene fuerza normal. Siempre que esté apoyado sobre una superficie, ¿sí? Va a aparecer esta fuerza. Siempre, esto también me toca acordar, la representamos de forma perpendicular a la superficie de apoyo. Es consecuencia de la interacción entre el cuerpo y la superficie donde está apoyado. Bastante redundante el texto, pero básicamente lo que me quiere decir es que cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, se va a ejercer una fuerza que se produce por la interacción entre el cuerpo y la superficie sobre la cual está apoyado, que se denomina fuerza normal. Siempre la voy a representar de manera perpendicular a la superficie. Es decir, que si la superficie en este caso es horizontal, la fuerza normal la vamos a dibujar desde la superficie de apoyo, es decir, desde acá hacia arriba, y la vamos a representar con la letra N. Siempre voy a representar a la normal de esta forma, ¿sí? En el caso del primer ejemplo que habíamos visto, ya se nos agregaron a la fuerza que le ejercíamos al cuerpo, al peso que siempre estaba presente, porque la masa de los cuerpos es una magnitud que le es propia, ¿sí? Más la normal, ya conocemos tres fuerzas que están interactuando. En el caso de que ese cuerpo se encuentre en un plano inclinado, como vimos en el ejemplo del principio de masa, donde el peso lo dibujamos hacia el centro de la Tierra, en este caso la normal la voy a dejar dibujar de forma perpendicular a la superficie. Fíjense que no está de la misma forma que el peso, sino que es perpendicular a la superficie de apoyo. Siempre me tengo que acordar que va a aparecer cuando el cuerpo esté apoyado sobre una superficie. Si ese cuerpo está colgando, no va a haber fuerza normal. Seguimos con la fuerza de rozamiento. Pateamos una pelota, ¿sí? O cualquier tipo de objeto, pero vamos al ejemplo de una pelota que es bastante gráfico. Cuando uno patea una pelota, ¿sí? Que va arrastrón por el piso, esa pelota va a ir disminuyendo su velocidad a medida que vaya recorriendo una gran distancia. Eso se debe a que hay una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento nosotros la percibimos cuando arrastramos los pies en el piso o cuando tenemos que empujar un mueble muy pesado y se nos complica por la fuerza que tenemos que hacer. La fuerza de rozamiento, esta que vamos a estudiar nosotros hoy, se representa con la F y la R minúscula y con un vector. Todas las fuerzas se miden en newtons, así que la normal es en newtons, el peso es en newton, la fuerza
que empuja de aquel primer concepto inercial en newtons, así que eso ya me ayuda bastante para poder acordarme las unidades, ¿sí? Lo que habla la definición de la fuerza de rozamiento es que dice que esta fuerza aparece siempre que un cuerpo esté en movimiento o intente ponerse en movimiento. Dice, no es necesario que haya movimiento para que la fuerza de rozamiento actúe. Wow, ¿cómo? ¿No había que tener movimiento y ahora no tiene movimiento? Bien. La fuerza de rozamiento la percibimos mejor cuando hablamos del movimiento porque vemos, como lo que dijimos recién de la pelota, que se va deteniendo, va disminuyendo su velocidad, va frenando esa pelota, entonces podemos percibir bien que hay un rozamiento entre la pelota y el césped, ¿sí? Pero también la fuerza de rozamiento actúa para que los cuerpos se queden quietos. Si no hubiese fuerza de rozamiento, es decir, una interacción entre la superficie de apoyo y un cuerpo, los cuerpos se deslizarían libremente por cualquier lugar, ¿sí? Los beneficios de la fuerza de rozamiento los vemos cuando patinan sobre hielo. Por ejemplo, el hielo es una superficie que tiene muy poco rozamiento, entonces cuando se suben con los patines de metal, ven que todas las personas se caen para un lado y para el otro porque es una superficie que es lisa, que no tiene rugosidad y que permite, tiene una rugosidad evidente como el asfalto, la vereda. Eso permite que los patines se puedan deslizar mejor. Los que anduvieron en rollers o en patineta saben que no es lo mismo andar por una vereda o por una calle con el asfalto recién hecho o bastante prolijo, ¿sí? Eso tiene que ver con esta interacción entre el piso y el cuerpo que produce la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la que se opone al movimiento de los cuerpos, ¿sí? Es el famoso ruidito que uno escucha cuando mueve la silla y que molesta, o cuando arrastramos los pies podemos escuchar nuestra fuerza de rozamiento con el piso, ¿sí? En este caso, lo que tiene la fuerza de rozamiento es que tiene la misma dirección que el desplazamiento, pero sentido contrario, ¿sí? Vamos a analizar los dos ejemplos con los que veníamos trabajando. El primer ejemplo de un cuerpo apoyado sobre una mesa, habíamos dicho que el movimiento era hacia allá porque la fuerza lo movía. Entonces la fuerza de rozamiento va a ir en sentido contrario. ¿Cómo la voy a representar? En el suelo, ¿sí? Donde está apoyado este cuerpo, y con el sentido hacia el otro lado. Es decir, que si este cuerpo yo lo empujo con la fuerza hacia la derecha de mi sistema de referencia, la fuerza de rozamiento va a ir hacia la izquierda, ¿sí? En este caso no tiene el mismo módulo que la fuerza esta, ¿sí? Que la fuerza que yo hice para empujar, porque si no, no tendría sentido. Si la fuerza de rozamiento es mucho más grande que la que yo estoy haciendo para empujar el cuerpo, ese cuerpo no se va a mover, ¿sí? Lo que tratamos de hacer cuando movemos un mueble y empujamos algo que es muy pesado es vencer esa fuerza de rozamiento y lograr que la suma de todas las fuerzas dé cero para que ese cuerpo se pueda desplazar, ¿sí? En el caso de un plano inclinado es lo mismo. Si decimos que este cuerpo se mueve hacia allá, vamos a dibujar la fuerza de rozamiento ¿dónde? Es donde está la superficie de apoyo y en sentido contrario al movimiento. Y listo, terminamos con las fuerzas.